Bueno, estoy con un gran amigo de la casa, que es el doctor Javier Vigo. Muchas veces hemos hablado de distintas causas que él está siguiendo, investigando, defendiendo justamente familias que generan, digamos, por supuesto estos casos generan una controversia dentro de la sociedad, pero puede pasar a partir de un caso en particular, que es el caso Viola, que haya un cambio de matriz dentro del pensamiento de jueces, de juristas, inclusive también de la sociedad. Javier, siempre es un gusto. ¿Cómo estás? Bien, más bien, Rodrigo. Una alegría estar acá. Contame, bueno, vos sos abogado de María Cristina Picón de Viola. Contame la historia y esta historia, ¿cómo puede cambiar la matriz? Perfecto. En los últimos días, con el horror de la guerra de Ucrania, mucha gente se conmovió cuando vio una fotografía de una madre muerta, sus dos hijos muertos, el marido agonizante atendido por un soldado. El 1 de diciembre de 1974, en pleno gobierno constitucional, Perón acababa de morir en julio, gobernaba María Estela Martínez de Perón. En la ciudad de Tucumán hubo un crimen de guerra tan horroroso como aquel. Una familia había salido de ir a misa dominical. En el asiento de atrás venían jugando dos chiquitas de 3 y 5 años. Y en adelante iba el capitán Humberto Viola y su mujer María Cristina Picón de Viola, embarazada de 5 meses. María Cristina, Mavi era el sobrenombre, acaba de morir el año pasado. Se bajó a abrir la puerta del garage y los móviles del ERP que los venían siguiendo, ametrallaron a traición y por la espalda. Mataron a la chiquita de 3 años. Hirieron de un balazo en la cabeza a la chiquita de 5, que salvó su vida luego de 8 operaciones. Asesinaron al capitán Viola, que bajó para tratar de proteger a sus hijas. Y Mavi me dijo que nunca pudo olvidar la mirada sádica del guerrillero que antes de rematar a su marido le clavó. Fue uno de los hechos más horrorosos de la trayectoria del ERP, pero es un hecho que quedó impune porque los pocos que fueron condenados, algunos solo de los partícipes, al poco tiempo fueron liberados y algunos fueron indultados. En el año 89, el famoso indulto de Menem, que indultó de un lado y del otro. Nosotros planteamos hace unos años que se reabriera la causa porque estábamos ante un crimen de lesa humanidad. El juez Bejas de Tucumán se negó a abrirla, dijo que no era el crimen de lesa humanidad, reproduciendo los sofismas que la justicia argentina ha labrado, el manto de impunidad que ha labrado, para dejar impunes los crímenes de la guerrilla. Hay 2 sofismas. El primer sofisma afirma que únicamente se está ante un crimen de lesa humanidad cuando lo comete el Estado. La jurisprudencia internacional tiene dicha, en el fallo Tadic del Tribunal de la ex Yugoslavia, que basta que haya una organización armada con poder de fuego y que la ejecuta. No es necesario ni el control territorial ni el apoyo del Estado. Pero el segundo sofisma está en sostener que el terrorismo guerrillero no fue de Estado. El terrorismo guerrillero fue de Estado, porque tuvo el apoyo del Estado argentino, tuvo el apoyo del Estado cubano, que está absolutamente confesado por los propios guerrilleros, Herrera Merlo, entre otros, uno de los líderes del ERP, que Fidel Castro los instruía en Cuba y los financiaba. Y hasta por el propio Castro, que dijo en una conferencia años atrás, frente a un conjunto de economistas, que salvo, no me acuerdo si era en México, en toda Latinoamérica había impulsado la guerrilla. Pero el Estado argentino también apoyó la guerrilla. La apoyó el propio Perón después del ataque al regimiento de Azul. Le imputó al gobernador Videgain de la provincia de Buenos Aires haber facilitado el ataque y lo destituyó a los 2 días. Y Julio Bárbaro, en el debate que tuvo con Larraquí en el programa Intratables, que había sido diputado en aquel entonces, dijo que Videgain creó desde el poder una guerrilla que se haría matar en su nombre. Además está muy sospechado si el asesinato de Rucci no fue auspiciado desde el Estado.
O sea, cuando decís que el Estado argentino financió a la guerrilla, ¿es Perón o es Villaguín? No, en ese caso es Villaguín. En ese caso es Villaguín. Pero paralelamente hay otro hecho previo, que es la amnistía del 73. En el proceso de paz de Colombia, ¿cuál fue el primer paso? Desarmar a las organizaciones armadas. Acá en un solo día se liberaron a los 2.000 guerrilleros que habían sido juzgados respetando la ley y la vida por la Cámara Federal de lo Penal previa, el organismo que las Fuerzas Armadas habían creado en su momento para combatir a la guerrilla, y se tuvo cabal conciencia del baño de sangre que iba a venir. La mayor cantidad de hechos de la guerrilla ocurrieron entre el 73 y 76. Esto no está dicho por mí, está dicho por la Cámara Federal de lo Penal en la sentencia de los comandantes. Entonces, hubo un acto de irresponsabilidad de la clase política que suprimió el sistema legal y los dejó en libertad sin desarmar las organizaciones armadas. Un crimen de lesa humanidad puede cometerse con un apoyo directo del Estado por acción u omisión. Entonces, esa responsabilidad de la clase política nunca se analizó. Bueno, en la causa Viola, cuando llega a la Cámara revoca la sentencia de Béjar en cuanto sostenía que no era de lesa humanidad, pero dice que no tenía sentido determinarlo porque los partícipes habían sido juzgados. Nosotros decimos, señores, los autores mediatos del crimen no han sido juzgados, los autores intelectuales del crimen. Y entre ellos marcamos a Arnold Kremer, que es el sucesor de Santucho en el ARP, que en sus propios libros ha confesado cómo estuvo en la planificación del ataque y en la evaluación posterior del mismo. Los camaristas nos dijeron que no había ninguna relación en eso. Quiere decir que el que estuvo en la planificación y estuvo en la evaluación no tiene ninguna relación con el crimen. Bueno, es una manera de no querer juzgar. Fuimos a la Corte lo rechazó con una fórmula mecánica y entonces hicimos una denuncia ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana acaba hace días de considerar formalmente admisible la denuncia para iniciar lo que se llama el proceso de admisibilidad y le ha corrido traslado al Estado argentino, que tiene 3 meses para responder. La verdad es compleja la situación del Estado argentino porque la Comisión Interamericana ya ha fijado un criterio muy importante, que fue el informe 5597 que emitió cuando el ataque a la Tablada. ¿Te acuerdas, Rodrigo, en el gobierno de Alfonsín? Sí. Movimiento Todos por la Patria, un desprendimiento de la ataque a la Tablada. Congo Real Merlo. Entonces la Comisión Interamericana dijo 2 cosas fundamentales. La primera, que ese ataque, que duró nada más que 36 horas, fue un conflicto armado interno. En Argentina se niega que existió una guerra revolucionaria y se la niega, pese a que la Cámara Federal de lo Penal, en la sentencia de los comandantes, dijo con todas las letras que el país había vivido una guerra revolucionaria. Bueno, macanudo, esa discusión con el diagnóstico de la Comisión Interamericana queda saldada, porque si un ataque de 36 horas de conflicto armado interno, ¿cómo no lo iban a hacer los 21.000 hechos terroristas que ocurrieron entonces, los 1.000 y pico de asesinatos, los 754 los secuestros, y paralelamente los ataques a Sula, a Villa María, al regimiento de Catamarca, a Formosa, a Montechingolo, digamos, todos ataques a cuarteles? Pero la segunda cosa que dice la Comisión Interamericana es que tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como los miembros del movimiento Todos por la Patria tenían que cumplir respetar la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra prohíbe asesinar a niños o a civiles inocentes. Acá tenemos 2 niños, una asesinada y la otra gravemente herida. Por lo tanto, es muy difícil llegar a sostener que no estamos ante un crimen de guerra en esto. Si desde el punto de vista histórico ya tiene una importancia fundamental, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista jurídico también, porque acá va a haber un organismo internacional que va a evaluar cómo los distintos poderes del Estado argentino han analizado este pasado. Y eso nos va a servir, Dios quiera, a los ciudadanos también, para hacer un juicio histórico, crítico, riguroso de este pasado y extirpar la lógica de violencia que en distintos sectores olvidó el sagrado valor de la vida. 3 meses de plazo tiene para responder. 3 meses para responder. Bien. 3 meses para responder. Javier, muchas gracias por venir. Vamos a seguir este tema porque, bueno, a ver, debo repetirlo esto. Lo venís siguiendo, ¿cuánto hace? Hace muchos años. Es decir, tal vez lo vengo siguiendo desde
En la misma política represalia indiscriminada del ERP, asesinaron acá en Santa Fe al teniente coronel Néstor López en Avenida General Paz. Ellos mataban cualquier oficial que tuviera un uniforme. Desde entonces creo que la manera en que miramos este pasado no es adecuada. Y cierro con esto. Me lo dijo Firmenich la vez que hablé con él. La ciudadanía argentina tiene un problema enfermizo, porque mira el pasado, lo discute y se niega a asumirlo en su integridad. Y la verdad, me dijo, es como un corcho en el agua. Uno la puede tener sumergida a presión, pero más tarde o más pronto termina emergiendo. Bueno, ahora, probablemente, con el dictamen de la Comisión Interamericana, la verdad comienza a emerger. Gracias, Javier Vigo. Gracias a Muchas vos, gracias. David.